Daremos comienzo con la clase número 19 de Mateo. La palabra de hoy es el capítulo 26 de Mateo. La escena de Mateo 26 es Monte Getsemaní. Primero, conspiran para matar a Jesús. Versículo 1 al 5. Segundo, María unge a Jesús con aceite. Versículos 6 al 13. Tercero, venden a Jesús por 30 monedas de plata. Versículo 14 al 16. Cuarto, fiesta de la Pascua. Versículo 17 al 25. Quinto, lleva a cabo la cena del Señor. Versículo 26 al 29. Sexto, predice Jesús que los discípulos lo abandonarán. Versículo 30 al 35. Séptimo, Jesús ora en el monte Getsemaní. Versículo 36 al 46. Octavo, Jesús es arrestado. Jesús es arrestado. Versículo 47 al 56. Noveno, Jesús es enjuiciado por Caifás. Versículo 57 al 68. Décimo, Pedro niega a Jesús. Versículo 69 al 75. Versículo 1 y 2. Después de exponer todas estas cosas, Jesús le dijo a sus discípulos: como ya saben, faltan 2 días para la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Amén. Estaba cerca la Pascua. Jesús murió un día antes de celebrar la Pascua. Resucita un día después de la Pascua. Versículo 3 al 5. Se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimaña buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo, pero no durante la fiesta, decían, no sea que se amotine el pueblo. Amén. Los jefes de sacerdote y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio de Caifás. Y con artimaña buscaban cómo arrestar a Jesús. Versículos 6 al 7. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Esta palabra está también registrada en el libro de Juan 12. En Marcos 14:1 también está registrada. Pero es diferente a la palabra que aparece en Lucas capítulo 7, 36 al 50. La mujer que aparece en Lucas 7 no es María. Aquí María, esta mujer es María, la hermana de Lázaro. María, la hermana menor de Marta. Versículo 8 y 9. Al ver esto los discípulos se indignaron. ¿Para qué es este desperdicio?, dijeron. Podría haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlos a los pobres. Amén. María ungió en Jesús un alabastro de aceite de 300 denarios de costo. $300 denarios equivale a 300 días de trabajo. María ungió con el aceite los pies de Jesucristo y los secó con su cabello. Primera de Corintios 11:5. Es dar la gloria a Dios.
Pero los discípulos le dijeron que estaba malgastando y le criticaron. En Juan capítulo 12, 4, Juan Iscariote se quejó primero. Y como Judas Iscariote se quejó primero, los otros también le siguieron. Judas por fuera aparentaba que estaba interesado en los pobres, pero en realidad él pretendía robar algo de todo eso. Juan capítulo 12, versículo 4 al 6. Los discípulos no comprendieron la fe de María y tuvieron celos, se quejaron. Esto también podría expresarse como rebelión contra Jesús. También un malestar contra Jesús. Los discípulos, en vez de pensar y servir a Jesús, pensaron más en los pobres. Pensaron que ayudar a los pobres era más importante que servir a Jesús. Los discípulos pensaron que es más importante la parte moral que la espiritual. Lo vieron más valioso y más grande la obra de caridad y ayudar a otros. Pero la fe de María aclaraba que Jesús era primero. Pero eso no significa que María no ayudaba a los pobres. María también ayudó mucho a los pobres. Pero lo importante es que Jesús es primero. Amar a Jesús es lo primero. Entrar en el mundo espiritual es lo primero. María estaba conmovida por el amor del Señor Jesús. Sabía que muy pronto Jesús moriría en la cruz. Entonces, ¿qué regalo podría darle a Jesús? ¿Preparar alimento? ¿Servirle, darle ropa? Pero pensó que preparar para la muerte un alabastro de perfume fue lo mejor. Jesús comprendió la fe de María. Solo un adulto puede comprender a otro adulto. Jesús comprendió y supo la fe madura de María. Versículo 10. Consciente de ello, Jesús les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. Amén. Los discípulos atormentaron a María. Los que tienen una fe débil y pequeña no puede comprender la profundidad de la fe de los maduros. Los que caminan por camino ancho no comprenden a los que van por camino angosto. Juan 16:2. En el tiempo final muchos agarrarán a los que creen. En los tiempos de tribulación habrá persecución. Nosotros debemos estar preparados para todos estos dolores. Jesús le dijo a María que hizo algo muy bueno para él. Versículo 11. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Amén. En el mundo siempre va a haber pobres. Siempre hay oportunidades para ayudar a los pobres. Pero el Señor dijo, no permaneceré para siempre con ustedes.
Significa que no muchas veces vamos a tener oportunidades para trabajar para con el Señor. Que no todo el tiempo será un tiempo para sacrificar y servir al Señor. Por Jesús entregaron el burrito. Entregaron por Jesús una tumba. Pero si se pasa esa oportunidad, no podrá servir. Por lo tanto, debemos obrar y ser fiel mientras que Dios nos haya dado la oportunidad. Ayudar a los pobres siempre se puede. Pero no el servir para el Señor, siempre tendremos la oportunidad. Versículo 12. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Amén. María había derramado este perfume para preparar para la sepultura de Jesús. Pensó en la cruz de Jesús. Y esta es una costumbre, la de derramar perfume al cuerpo de un muerto. Y de que María haya hecho esta obra es lo más importante en la muerte y la sepultura de Jesús. Jesús felicitó a María. Versículo 13. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Amén. Dijo que la fe de esta mujer María sería predicada por todos lados. Que dé testimonio de este modelo de fe. Y que tome como ejemplo esta fe. Versículo 14 y 15. Uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús?, le propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata. Amén. Judas Iscariote vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Las 30 monedas de plata equivale al precio de un esclavo. Éxodo 21, versículo 31. De esta manera Jesús fue vendido por un discípulo por el precio de un esclavo. Versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quiere que hagamos los preparativos para que coma la Pascua? Amén. Jesús y los discípulos quisieron participar de la ceremonia de la Pascua. Y se fueron al aposento alto de Marco para preparar la Pascua. Comieron esta cena en el aposento alto de Marco. Versículo 20. Al anochecer Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Amén. Estaba sentado Jesús junto con los 12. En ese momento Jesús dijo que uno de ustedes me venderán. Y cada uno se preguntaron: Señor, ¿quién es? Y Jesús le contestó en el versículo 23. El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar. Esto hace ver que Jesús le dio oportunidad a Judas para que se arrepintiera. Si en ese momento Judas Iscariote se hubiese arrepentido y dijese: Señor, perdóname, hubiera sido salvo. Pero el corazón de Judas Iscariote estaba endurecido. Jesús le había dado tiempo para arrepentirse, pero él no lo hizo.
Versículo 24. A la verdad el Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Amén. De que muriera Jesús en la cruz era lo que Dios le había designado. Jesús murió y vivió bíblicamente. Pero habrá una y terrible cosa para la persona que vende a Jesús, porque recibirá la condena eterna en el infierno. Versículo 25. ¿Acaso seré yo, Rabí? Le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Y Judas respondió, ¿acaso seré yo, Rabí? Y Jesús le respondió, tú lo has dicho. Porque Jesús quiso darle la oportunidad para que se arrepintiera. Versículo 26. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndole, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Amén. Jesucristo realizó la cena del Señor. Realizó junto con el pan y el vino la cena. El pan simboliza el cuerpo de Jesús. El vino representa la sangre de Jesús. Por eso nosotros participamos del cuerpo y la sangre de Jesús. La purificación en el Antiguo Testamento era acerca de la circuncisión y la Pascua. En el Nuevo Testamento es a través del bautismo y la cena del Señor. En la Iglesia Católica enfatizan 7 clases de purificación, pero está mal. La purificación es bautismo y cena del Señor. Es lo que Jesús dijo. El pan representa el cuerpo y el vino su sangre. Aquí dijo sangre de pacto. La sangre derramada por Jesús es la sangre del pacto. Por eso nosotros los fieles creyentes debemos participar de estos sacramentos con fe. Primera de Corintios 11, 29 al 30. Versículo 29, les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Amén. Aquí donde dice el reino de mi Padre es el reino celestial. Lo nuevo es el vino nuevo. Señala los dones espirituales. Mateo 9, 17. Isaías 55, 1. Versículo 30. Después de cantar los salmos salieron al monte de los olivos. Amén. Jesús cantando salmos subió al monte de los olivos. Subió al monte de los olivos para orar. Esto es ir a orar con la cruz, pensando en la cruz adelante. Ya muy pronto sería arrestado. Ya muy pronto estaría muerto. Pero de igual manera alabó y cantó salmos a Dios y subió al monte. Versículo 31. Esta misma noche le dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán porque está escrito, herirá el pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Ha citado las palabras de Zacarías 13, 7. Predice como Jesús le dijo que los discípulos serían dispersados. Versículo 33. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Versículo 34. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Pedro dijo que no iba a abandonarlo. Pero Jesús le dijo que esta misma noche antes de que cante el gallo me negarás 3 veces.
Y dijo, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Versículo 36. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Amén. Jesús subió a Getsemaní para orar. Lucas capítulo 22, versículo 39. Getsemaní está en el lado oeste del Monte de los Olivos, enfrentado a la ciudad de Jerusalén. Y de esta manera en Getsemaní oró a Dios. Versículo 37. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Amén. Jesús se puso triste y angustiado. Esto es que Jesús se puso triste y angustiado porque quería llevar con éxito la cruz. Estaba preocupado de que, de padecer tanto dolor, podría dudar de no llevar la cruz. Porque debía llevar la cruz con alegría y victoria y quería llevarlo sin ninguna duda. De llevar la cruz con alegría y victoria. Deseaba tener ese corazón fuerte. Jesús lleva todo el pecado de la humanidad y sufre un gran dolor. En medio de esa gran angustia no se debe separar la misericordia de Dios. Porque debe haber una constante comunión con Dios para que pueda hacer un holocausto perfecto. Versículo 39. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Amén. Oró para que esta copa se pase de él. Esto no fue para orar y para pedirle de que no quiere llevar la cruz. Porque Jesús vino para llevar la cruz. Vino para morir. Y anunció 3 veces seguidas a los discípulos que iba a morir en la cruz. Aquí dijo, que pase esta copa de mí. Esto es decirle que le pase el dolor de la cruz, que le ayude a soportar el gran dolor inmenso. Pero aún así, aún eso pidió que se haga la voluntad del Padre. Porque llevar la cruz es su deber. Morir en la cruz es su deber. Pero que le pasara el dolor de llevar ese dolor. Pero aún así, si es necesario de que cumpla la voluntad de Dios llevar este dolor, que así lo iba a hacer. Oró y volvió a donde estaban los discípulos. Los discípulos estaban dormidos. Y ahí le dijo Jesús, ni una hora podían estar despiertos. Si pudieran estar despiertos, aunque sea una hora, serían capaces de no caer en tentación. Nosotros también debemos estar orando por lo menos una hora en la iglesia.
Los pastores y los líderes deben orar por lo menos 2 horas cada día. Entonces puede ganar la tentación. Porque dijo que el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Esto no es que no orar estaba bien. Ahora es tiempo de orar como uno desee. Versículo 42. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Amén. Jesús oró por segunda vez. Pidió para que esta copa sea evitada. Hebreos capítulo 5, 7 y 8. Jesús aprendió a obedecer. Y oró por tercera vez de igual manera. Y terminó orando diciendo: Padre, hágase a tu voluntad. Versículo 45-46, volvió de nuevo a los discípulos y le dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Era la hora de que Jesús iba a ser apresado. Versículo 47. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Judas vino a buscarlo. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Jesús Iscariote hizo como que besaba a Jesús. Y le señaló que a aquel que besase, le diese un beso, ese era Jesús. Versículo 49. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí, le dijo, y lo besó. Amén. Aquí Jesús le amó a Judas. Versículo 50. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. Amén. Jesús Iscariote vendió a Jesús. Pero Jesús no odió a Judas, sino que lo amó. Porque aquí le llamó amigo. Jesús tenía lleno de amor, amó hasta el enemigo. Versículo 51. En eso uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Amén. Pedro quiso matar con una espada a los que habían venido a arrestar a Jesús. Quiso matar Pedro a la multitud que había venido a buscar a Jesús. Sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote. Y en ese momento la espada le cortó la oreja. Y Jesús agarró la oreja y le pegó de nuevo. Y le dijo que a los que a hierro matan, a hierro mueren. Porque los que a hierro matan, a hierro mueren. Versículo 53. ¿Crees que no pueda acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Amén. Jesús podría pedirle a Dios Padre que le envíen a 12 batallones de ángeles. Jesús no estaba dejándose arrestar porque no tenía poder. Porque Jesús es Dios Todopoderoso. Pero para cumplir la voluntad de la palabra de Dios aguantó. Aprendió a obedecer. Fue apresado. Fue para cumplir la voluntad de Dios. Se estaba cumpliendo la palabra.
Versículo 57. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. Jesús es enjuiciado. Primero es llevado a Anás. Libro de Juan, capítulo 18, versículo 13. Hoy, según el versículo 57, es llevado a Caifás por segunda vez. En tercer lugar, es enjuiciado en el consejo. Lucas 22, 66. En cuarto lugar, fue enjuiciado por Pilato. Marcos 15, 1. En quinto lugar, fue enjuiciado por Herodes. Lucas 23, 7 y 8. En sexto, vuelve a ser enjuiciado por Pilatos. Lucas 23, 11. Nuestro Señor Jesús sin pecado fue enjuiciado 6 veces. Los sumos sacerdotes y los del consejo buscaron falsos testigos para acusar a Jesús. Habían aparecido los falsos testigos, pero como no se pusieron de acuerdo. Versículo 60. Pero no la encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Por fin se presentaron 2. Aparecieron falsos testigos. Versículo 61, que declararon, este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Amén. Habían dicho la mentira de que Jesús dijo que podía destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Aquí cuando habla del templo se refiere al cuerpo de Jesús. Por eso quiso acusar tomando la misma palabra de Jesús. Que si Jesús moría, resucitaría al tercer día. Jesús había interpretado de manera espiritual el significado del templo. Versículo 64. Tú lo has dicho, respondió Jesús, pero yo le digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Amén. Que Jesús vendría en las nubes del cielo. Por eso los sacerdotes clamaron, rasgándose las vestiduras, ha blasfemeado, y acusaron a Jesús. E insultaron a Jesús. 69. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Jesús fue arrestado. Jesús fue enjuiciado. Juan 18, 15. Allí Pedro negó a Jesús 3 veces. Primero dijo que no lo conocía. En segundo lugar, directamente jurándole, le dijo que no lo conocía. Y en tercero, versículo 74, y comenzó a echarse maldiciones y le juró, a ese hombre ni lo conozco. Y Pedro negó por tercera vez, echando maldiciones y jurando que no lo conocía. Negó así 3 veces. Marcos 14, 30. Lucas 22, 61. Dice que en ese momento Jesús dio vuelta y vio a Pedro. En ese momento Pedro se sintió tocado su conciencia. Y saliendo afuera lloró amargadamente. Dice en la historia que cada vez que escuchaba llorar al gallo, lloraba arrepintiendo.
Aquí Pedro se arrepintió completamente. Y luego fue usado grandemente por Dios. En el tiempo de la primera iglesia fue un gran siervo. ¿Por qué Pedro terminó negando 3 veces a Jesús? Porque Pedro había dicho que aunque lo matase no iba a negar a Jesús. Así dijo en el versículo 35. Primero, a la hora de orar, Pedro se había dormido. Porque se había dormido a la hora de orar, no tenía poder. En segundo, lo siguió de lejos. Lo siguió como un observador. Versículo 58. Y tercero, tenía poca fe. No se hace con palabras. En el reino de Dios hay poder. En cuarto lugar, tenía miedo de morir. No pudo entregar su vida. No pudo tomar la decisión de su vida. Nosotros también no debemos negar a Jesús y reconocer. Debemos reconocer a Jesús. Debemos confesar la fe. Mateo capítulo 10, versículo 32. Seguiremos con el capítulo 27. La escena, cruz. Primero, entrega a Jesús a Pilato. Versículo 1 y 2. Judas se mata tirando las monedas. Versículo 3 al 10. Tercero, Pilatos entrega a Jesús para matarlo en la cruz. Versículo 11 al 26. Cuarto, los soldados se burlan de Jesús y lo llevan arrastrando. Versículo 27 al 32. Quinto, llevan a Jesús arrastrado para crucificarlo. Versículo 33 al 44. Sexto, oración en la cruz y muerte. Versículo 45 al 50. Séptimo, las señales que aparecieron en el momento de la muerte de Jesús. Versículo 51 al 56. Octavo, sepultura de Jesús. 57 al 61. Los soldados romanos guardan la tumba de Jesús. Versículo 62 al 66. Versículo 1 y 2. Muy de mañana todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Amén. Pilato fue el gobernador romano nombrado para con los judíos. Los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús y lo entregaron a Pilato. Versículo 3. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que había condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. Amén. Judas Iscariote sintió remordimiento, pero no se arrepintió. Solamente tuvo un remordimiento, se sintió mal. Tuvo un malestar en la conciencia. Se sintió mal, pero no se arrepintió verdaderamente. Tiró las 30 monedas de plata. Versículo 5. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó.
Judas, después de arrojar las 30 monedas de plata en el santuario, se fue y se mató, se ahorcó. Se suicidó ahorcándose. Así de terrible es el resultado del pecado. Y luego ese lugar lo tomaron como sepultura para extranjeros. Versículo 6. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron, la ley no permite echar esto al tesoro porque es precio de sangre. Versículo 7. Así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como Campo del Alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Amén. Los sacerdotes recogieron esas monedas y compraron un terreno. Compraron el terreno del Campo del Alfarero y luego lo convirtieron en un cementerio para extranjeros. Lo convirtieron en un cementerio. Esta escena es el cumplimiento de la palabra de Zacarías 11:12. El dinero que ganó injustamente Judas Iscariote no lo pudo usarlo para sí mismo. Hechos 1:18. Judas Iscariote murió miserablemente. De esta manera, el precio de vender a Jesús es terrible. Versículo 11. Mientras tanto, Jesús compadeció ante el gobernador y éste le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Amén. Pilato juzgó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Jesús es rey de la verdad, es el rey del universo, es el rey del reino de los cielos, es el rey del reino de Dios. Juan capítulo 18, versículo 37. Versículo 12. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y los ancianos, Jesús no contestó nada. Amén. Los sacerdotes y los ancianos acusaron, pero Jesús no contestó. Pilato estaba sentado en el lugar de juzgar a Jesús. Pero en realidad Jesús estaba juzgando a Pilatos. Y estaba juzgando a los que lo habían entregado. Dios le había dado a Pilatos autoridad y poder. Pero Pilato utilizó mal su autoridad terrenal. No juzgó correctamente acerca de Jesús. Versículo 15. Ahora bien, durante la fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso que la gente escogía. Amén. Durante la fiesta había una costumbre de que el gobernador soltara un preso que la gente escogía. Y le preguntaron a la gente, ¿a quién quiere que suelte? En ese momento, versículo 20, pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. Los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que soltara a Barrabás y pidieron ejecutar a Jesús. Versículo 22. ¿Y qué voy a hacer con Jesús al que llaman Cristo? Crucifícalo, respondieron todos. Le pregunto, ¿qué voy a hacer con Jesús? Y todo el pueblo le respondieron. Le dijeron, crucifícalo en la cruz. Gritaron el pueblo, crucifícalo, crucifícalo a Jesús.
La noche anterior la esposa del gobernador había soñado eso y había sufrido mucho en el sueño. Y se lo contó al gobernador. Pilato sabía que Jesús no tenía pecado. Aún sabiendo Pilato que Jesús no tenía pecado, lo juzgó injustamente. Utilizó mal la autoridad terrenal que Dios le había dado. Pilato no tuvo temor de Dios. Es más, Pilato tuvo más temor del pueblo. Y no juzgó legalmente a Jesús. Juan 19, versículo 15 al 16. Tendido por la multitud, juzgó a Jesús. Pilatos aduló al pueblo. Pilato había juzgado mal. Pero Jesús moría como la palabra lo decía. Se estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Versículo 24. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo. Allá ustedes. Amén. Pilato se entregó para que lo crucificaran a Jesús que no tenía pecado. Pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Y dijo, soy inocente de la sangre de este hombre. No porque se lave las manos es inocente. Porque no puede escapar de la injusticia que cometió. Pilato había cometido el más gran error en su vida. Utilizar mal la autoridad terrenal que Dios le había dado. No había juzgado justamente. Por eso aparece en la confesión de fe, fue juzgado y sufrido por Poncio Pilato. Durante 2000 años se está haciendo y se hace esta confesión de fe. Pilato había cometido un pecado imperdonable eternamente delante de Dios. Versículo 25. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Amén. El pueblo de Judea contestaron, que la sangre caiga sobre ellos y sobre sus hijos. Y por ese pecado el pueblo de Judea pagaron el precio. En el año 70 después de Cristo, el general Titus entró y destruyó Jerusalén. Judea fue destruido completamente. Muchos murieron crucificados en la cruz. Fueron llevados esclavos. Y otros fueron dispersados. Y vivió durante 1900 años esparcido en todo el mundo el pueblo judío. Vivieron durante 1900 años sin patria. Y durante la Segunda Guerra Mundial, por medio de Hitler, 6 millones de judíos murieron. De esta manera, el pecado de matar y de negar a Jesús es un precio grande. Concluimos aquí la clase número 19 de Mateo.